Modernización del país. Llevamos entre 50 y 100 años de retraso respecto a las naciones industrializadas. O las alcanzamos en 10 años o seremos aplastados. Con ese argumento como fuerza motriz, Stalin emprendió la modernización a marchas forzadas del país. Se construyeron a toda prisa canales kilométricos entre mares, centrales hidráulicas enormes, infinidad de fábricas de todo tipo, entre ellas Magnito, Gorsk, la gigantesca acería equiparable a la norteamericana de Indiana, la mayor del mundo en aquel tiempo. Se descubrieron nuevos yacimientos de petróleo, carbón, níquel y otras materias primas, y se renovaron completamente los medios de explotación de los antiguos. El ritmo de esa radical transformación fue tan intenso que ya al término del primer plan quinquenal 1928-1932, la producción industrial de la Unión Soviética solo era superada por Estados Unidos. Simultáneamente se realizó la concentración agraria que respondía a 4 objetivos básicos: mecanizar la agricultura sustituyendo 25 millones de parcelas individuales cultivadas en gran parte con primitivos arados de madera por extensas granjas colectivas dotadas de tractores y de la más moderna maquinaria agrícola. Multiplicar la producción de grano con vistas a la exportación, único medio de obtener las divisas necesarias para adquirir en el extranjero la maquinaria prevista en los planes industriales. Asegurar el abastecimiento de las ciudades, que crecían sin cesar, y del inmenso ejército rojo en la guerra que se avecinaba, cosa materialmente imposible con la agricultura de minifundio. Incitar a los jóvenes sobrantes en el campo a trasladarse a las áreas urbanas con objeto de cubrir la continua demanda de mano de obra generada por las nuevas fábricas y construcciones. En 1932, Stalin fundó la Academia de Arquitectura bajo un lema imperativo: no se puede crear nada nuevo sin un profundo conocimiento de lo antiguo. Era prioritario que sus miembros estudiasen a fondo la herencia arquitectónica de todos los tiempos. 3 años después, Stalin firmó el Plan General de Reconstrucción de Moscú, que supuso la transformación radical de la ciudad. Una enorme aldea que había crecido en un desorden absoluto. Sus callejuelas desaparecieron para dar lugar a avenidas amplias y rectilíneas, flanqueadas por hermosos edificios. Como complemento de esa reforma se construyó el metro, medio de transporte imprescindible en una urbe que crecía de modo incesante en territorio y población. Los nuevos habitantes procedían, lógicamente, del campo, y Stalin quiso satisfacer la pasión innata del pueblo ruso por lo maravilloso. Los campesinos quieren palacios, afirmó cuando se tomó el acuerdo de construirlo. Los mejores artistas fueron convocados y ninguna otra obra de la época concentró tanta riqueza. El oro, la plata, los mármoles más lujosos se emplearon con profusión en lámparas, esculturas, mosaicos y vidrieras.
El espectacular metro de Moscú fue una de las grandes creaciones de Stalin. Las más bellas estaciones cuyos proyectos discutía en persona con los artistas se construyeron en su tiempo. Unos meses después del ataque alemán, a comienzos de 1942, Stalin creó la Comisión de Restauración destinada a recuperar íntegramente el territorio devastado por los nazis. En cuanto una ciudad era liberada, llegaba a ella, pisando prácticamente los talones a las tropas, un equipo de arquitectos con objeto de reconstruirla en el menor tiempo posible. En varios casos, Smolensk y Stalingrado, por ejemplo, se levantaron sobre las ruinas ciudades monumentales prácticamente nuevas. Tras la guerra, las obras más espectaculares fueron los 7 rascacielos de Moscú dedicados a la victoria, las llamadas catedrales de Stalin, con reminiscencias góticas evidentes. Stalin impulsó también al máximo la actividad científica, la investigación en los campos más diversos, antes de nada en la esfera militar. El célebre fusil de asalto Kalashnikov, del que existen millones en todo el mundo, los morteros Katyusha, bautizados como órganos de Stalin por los nazis, el indestructible T-34, el mejor tanque de la guerra, los cazas Yak, todos ellos muy superiores a sus equivalentes alemanes, fueron otras tantas muestras de la inventiva soviética. Los sabios en cualquier disciplina eran intocables. A diferencia de otras capas de la sociedad, no hubo bajas en sus filas durante los años del Gran Terror. Después de la guerra, con la inestimable ayuda de los espías, se consiguieron en un tiempo récord las bombas atómica y de hidrógeno, rompiendo así el monopolio nuclear estadounidense. También se iniciaron en la época de Stalin las investigaciones aeroespaciales que culminaron después de su muerte con un éxito espectacular: el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial puesto en órbita en 1957. Y 4 años después, como una prueba más del alto nivel alcanzado por la ciencia soviética, Yuri Gagarin se convirtió en el primer cosmonauta de la historia. Previsiones para la defensa. En 1927, Stalin, ya asentado firmemente en el poder, convencido de que la instrucción militar limitada al propio ejército no garantizaba la defensa del país, puso en marcha una de sus más singulares invenciones, la portentosa Oswabiajim, gigantesca organización paramilitar que llegó a contar con 40 millones de miembros, de los que más del 30% eran muchachas. Consistía en cientos de clubes deportivos repartidos por todo el territorio, cuyas múltiples actividades tenían un objetivo común: preparar
al pueblo para la guerra. Disponía de aviones, torres de paracaidismo, campos de tiro, escuelas de equitación, talleres de diverso tipo. Los cursos eran voluntarios y debían seguirse sin interrumpir los estudios o la actividad laboral. Pero era tal la demanda que superaba con creces las plazas disponibles. Los alumnos elegían entre las distintas opciones. Se aprendía a pilotar aviones, volar en planeadores, realizar vuelos nocturnos, lanzarse en paracaídas, interceptar y mantener comunicaciones por radio, teléfono y telégrafo, reparar emisoras, manejar ametralladoras, desactivar minas. Tenían preferencia los jóvenes que, por su edad, aún no habían cumplido el servicio militar. Gracias a la Oso Aviashim, llegaban a los cuarteles con conocimientos prácticos que agilizaban su formación. En los años 30, los aviadores soviéticos consiguieron récords internacionales de velocidad, distancia y altitud. Todos ellos habían iniciado su aprendizaje en la Oso Aviashim. Otra de las previsiones fue la organización del movimiento guerrillero mucho antes de la invasión alemana. Después de la guerra civil, a iniciativa de las autoridades locales, habían surgido en el país numerosas asociaciones de partisanos voluntarios. Todas ellas se integraron en la Oso Aviashim desde que ésta fue creada en 1927 y se acometió rápidamente el reclutamiento y la formación intensiva de los futuros partisanos. Estos aprendían a fabricar minas caseras en pleno bosque, dinamitar puentes y vías férreas, pernoctar en la nieve, preparar emboscadas, instalar puestos de observación, utilizar hierbas medicinales, orientarse por las estrellas. En el comisariado de defensa del que dependía la Oso Aviashim se duplicó el Estado Mayor con otro dedicado en exclusiva al movimiento guerrillero. Gracias a esta medida, sin precedentes en la historia militar, las unidades de partisanos, las llamadas despectivamente bandas por los nazis, que parecieron surgir de modo espontáneo al producirse el ataque alemán, nacieron conforme a un minucioso plan preparado de antemano. En él, además de disposiciones específicas relativas, por ejemplo, a la instalación de bases logísticas en los bosques o a la colaboración con los paracaidistas, se establecía un principio esencial. Siempre que fuera posible, las operaciones de los partisanos debían estar coordinadas con las del Ejército Rojo. El temible movimiento guerrillero, nada improvisado, previsto y organizado con años de antelación, fue una pesadilla insoportable para el ejército alemán. Como es lógico, Stalin también se ocupó del material de guerra. Se trazaron los llamados planes de edificación militar. El primero de ellos
1929-1933, preveía la producción masiva de tanques, piezas de artillería, aviones y armas personales, la motorización a gran escala del ejército y el entrenamiento de las tropas en el uso del nuevo armamento. Cuando ese plan se inició, no existían fábricas de tanques. 5 años después se producían más de 500 al mes, aunque la mayoría de ellos eran de modelos obsoletos. El T-34 no apareció hasta el comienzo de la guerra.